Es el 20 de enero de 330 a.C., y estamos en el paso de las montañas Zagros, cerca de la actual ciudad iraní de Yasuj, una ciudad de 100.000 habitantes. En aquel entonces, se llamaba Puerta Persa, y abría el camino a la capital del imperio persa, Persépolis. Todo lo que queda hoy es un sitio arqueológico, pero en ese entonces, era el centro del imperio más poderoso y rico del mundo. Fue en la Puerta Persa donde culminó una de las batallas clave de la campaña de Alejandro III, Macedonio, ahora conocido como Alejandro Magno, a Persia. El entonces rey macedonio de 25 años había comenzado esta monstruosa empresa 4 años antes, y ahora parece que tiene su objetivo al alcance de la mano. Su objetivo es nada menos que someter a toda Persia, que en ese momento se extendía desde el Himalaya hasta Egipto, y convertirse en el conocimiento del mundo en ese momento, en el único e incuestionable rey de toda Asia. Los resultados de la campaña de Alejandro hasta el momento son asombrosos. El rey persa reinante, Darío, ya había escapado por poco de 2 batallas importantes. Alejandro dominó por completo la parte más importante de Egipto, y prácticamente todo lo que ahora es Turquía, Siria, Líbano e Irak. La ciudad más grande del mundo en ese momento, Babilonia, una ciudad de 1 millón, le fue entregada completamente sin luchar. Y ahora tiene Persépolis, el corazón del imperio persa, a su alcance. Pero no es tan fácil como parecía al principio. El gobernante de la provincia local, Ariobarzanes, ha bloqueado el paso a través de la Puerta Persa con un alto muro, atrayendo a las tropas desprevenidas de Alejandro a una trampa. El rey macedonio nunca había sufrido pérdidas tan grandes en toda la campaña. Durante un mes trató en vano de abrumar a los valientes defensores del pasado. Fue solo cuando los miembros de la tribu local de las montañas le mostraron un camino secreto por el cual él y parte de su ejército podían flanquear al enemigo y luego atacar desde 2 lados, que finalmente llegó el resultado. Ariobarzanes y sus compañeros guerreros mueren y el camino a Persépolis queda despejado. Aquí Alexander extrae un fabuloso tesoro de estado. Entre otras cosas, tiene 5 toneladas de oro enviadas desde aquí, lo que lo convertirá en el hombre más rico del mundo, y su próxima campaña nunca necesitará financiación desde casa. Además, 4 meses después, durante una de las noches de copas incontroladas a las que siempre se ha entregado, lo convencen de prender fuego al magnífico palacio real. La parte más preciosa de la ciudad será quemada hasta los cimientos, y sus soldados completarán la obra de destrucción permitiéndoles matar a todos los hombres y vender a las mujeres como esclavas. Es inusual porque la ciudad misma ha abierto sus puertas a Alejandro, y él siempre ha sido benévolo con esas personas. Pero ahora es simbólico. Hace apenas 150 años, los persas derrotaron a los griegos en las Termópilas y llegaron a Atenas. Alejandro afirma tener raíces griegas, y sus miles de soldados griegos lo saben bien. Y ahora, años después, la venganza finalmente está hecha. Alejandro nació en el año 356 a.C., en la capital del reino macedonio de Pella, a unos 50 kilómetros de Tesalónica. Sus 2 padres son dignos de mención aparte. Su padre, Filipo II, Filipo de Macedonia, era rey de Macedonia. Elevó a su país a un nivel sin precedentes, y más tarde, en vida de Alejandro, incluso logró derrotar militarmente a las ciudades-estado griegas más poderosas dirigidas por Atenas. Luego los unió a todos menos a Esparta en la llamada Liga de Corinto, que él mismo encabezó. Cuando Alejandro llegó a la mayoría de edad, su padre era dueño de prácticamente toda Grecia. Sin embargo, 2 años más tarde sería asesinado por su guardaespaldas y aparentemente amante, Pausanias. Su madre, Olimpia, provenía de la familia del rey de Epiro, un territorio aproximadamente en el área de la actual Albania. Era una mujer impetuosa y ambiciosa, muy detestable en la corte de Felipe. Y de hecho, incluso su esposo, que tenía otras 4 esposas, comenzó gradualmente a evitarla. Olimpias hizo que su objetivo principal en la vida fuera ganar la sucesión de su hijo Alejandro, y estaba dispuesta a hacer prácticamente cualquier cosa para lograrlo. Todavía se especula sobre su participación en el asesinato de su esposo Philip, y ella hizo que su otra esposa y su hijo pequeño fueran quemados vivos. Sobrevivirá a su hijo Alexander, y buscará vengarse de aquellos que cree que estuvieron involucrados en su muerte. Sin embargo, ella también será lapidada hasta la muerte por las familias de sus muchas víctimas, justo antes de cumplir 60 años. Pero retrocedamos de nuevo unos 25 años. Alexander tiene 15 años, y su padre le brinda la mejor educación posible. Su mentor es uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, Aristóteles.
Es él quien le da al joven Alexander un conocimiento básico de todas las ciencias principales, una visión general profunda, un excelente pensamiento independiente y una gran cantidad de habilidades sociales. Alexander está teóricamente bien preparado para la misión de su vida, pero todavía parece demasiado joven e inexperto. Sin embargo, esto solo es válido hasta la edad de 18 años. Ahí es cuando su padre le da su primera gran misión en la batalla, y la más importante. En Cheronea, en la lucha de todos contra una coalición de Atenas y Tebas griegas, el joven Alejandro dirige la caballería macedonia con tanta maestría, que diezma por completo a la llamada Compañía Sagrada, una unidad de élite tebana formada por 150 parejas homosexuales. Cuya reputación procedía del hecho de que los soldados eran capaces de una valentía casi sobrehumana para su amante que luchaba junto a ellos. Cuando el padre de Alejandro es asesinado 2 años después, las ciudades-estado griegas dominadas y las tribus circundantes sienten que es el momento adecuado para deshacerse del dominio macedonio. Y aquí Alexander muestra una vez más una decisión que pocos esperarían de un joven de 20 años. Reprime todas las rebeliones con dureza, e incluso hace arrasar a los famosos tebanos. Luego hace que los griegos confirmen su lealtad a la Liga de Corinto como la había establecido Felipe 1 año y medio antes. En ese momento, es libre de emprender la tarea de su vida. La campaña en Persia que su padre ya había planeado, pero no llevó a cabo. Alejandro navegó por el Helesponto, los actuales Dardanelos, hasta la costa asiática en mayo del 334 a.C. Comienza una campaña que pasará a la historia. Alejandro conducirá a 40.000 hombres a pie y a caballo en un viaje de más de 30.000 kilómetros. Tomará 12 años, y será un viaje de éxito en éxito. Alejandro no será derrotado ni una sola vez. Y al final de todo, a sus pies yacerá un imperio tan vasto como cualquier europeo jamás hubiera imaginado. En los primeros 4 años de su misión, derrotará 3 veces de frente a los ejércitos del rey Darío III de Persia. Conquistará los puertos de lo que ahora son Siria y el Líbano, privando así a los persas de influencia naval. Llegará a Egipto, los lugares sagrados del antiguo imperio, y establecer en la costa Alejandría, puerto donde ahora viven 4 millones de personas, y por donde pasa el 80% de las exportaciones e importaciones de Egipto. Algunas ciudades, como Tiro o Gaza, las ha saqueado y sus habitantes masacrados o vendidos como esclavos sin piedad. En otros lugares, actúa con generosidad para establecer buenas relaciones con los gobernantes locales, ya que sin su cooperación es imposible administrar o mantener un imperio tan vasto. A principios del año 330 a.C., Alejandro está en Persépolis y tiene casi todo lo que deseaba. Solo le preocupa una cosa: el rey Darius todavía está huyendo, y sin que Alejandro lo atrape, lo capture y lo obligue a abdicar formalmente y entregarle el poder, su triunfo no es del 100%, y así comienza la persecución. Esto lleva a Alexander al norte, a lo que ahora es Uzbekistán, Afganistán y Pakistán. Aquí tiene que enfrentarse a un problema hasta ahora desconocido: el descontento de sus tropas. Los soldados y muchos de los comandantes dieron por cumplida toda la misión, y en lugar de caminar penosamente por regiones montañosas inaccesibles, cada vez más alejadas de lo que estaban acostumbrados, anhelaron órdenes de regresar, y más cuando descubrieron que el rey persa había muerto. Sí, Darius mientras tanto se había refugiado con Besus, gobernante de Bactria, un imperio en lo que ahora es Afganistán. Pero Besus traicionó al rey e hizo que lo mataran para congraciarse con Alejandro. Luego trató al rey muerto con respeto. Sus restos fueron llevados a la tumba real y enterrados con todos los honores. Pero cuando el traidor Besus cayó en sus manos, ordenó que le cortaran las orejas y la nariz, y luego lo crucificaron, así mutilado, en el lugar de su traición. En ese momento Alejandro ya había conquistado toda Persia, pero su ambición lo llevó aún más lejos, a la India, a una tierra inexplorada y salvaje, no solo exótica sino también incomprensible para los europeos, lleno de guerras entre los gobernantes locales y todo tipo de desastres naturales. Aquí tuvo que enfrentarse a una resistencia tan feroz como apenas la había experimentado en su campaña. Entre otras cosas, sus enemigos enviaron elefantes de pelea contra él, y la moral de los hombres de Alejandro declinó constantemente. Él mismo recurrió a crueldades cada vez mayores en esta difícil situación. Eventualmente tuvo que abandonar su objetivo de alcanzar el gran mar exterior. Era simplemente demasiado para sus tropas.
Luego fue de regreso a Persia. Parte del ejército de Alejandro navegó por mar. El resto, incluido el propio Alejandro, partió en 2 corrientes por tierra. Pero incluso eso no estuvo exento de problemas. Los soldados europeos observaron con creciente disgusto cómo Alejandro se aficionó a las costumbres orientales y añadió más y más persas a su ejército, incluida su caballería de élite. Su exigencia de que quienes le precedieron, incluidos los europeos, se arrodillaran y apretaran la frente contra el suelo siguiendo el modelo persa, suscitó especial resentimiento. Para los librepensadores griegos, esto era una humillación de lo más grosera. Alejandro incluso hizo ejecutar a su propio historiador, Calístenes, el sobrino nieto de su maestro Aristóteles, cuando trató de disuadirlo de la adoración oriental. A la edad de 32 años, aparentemente ya se consideraba un semidios, lo que, dicho sea de paso, siempre se había sentido inclinado a hacer. En 323 AC, Alejandro regresa a Babilonia. Comienza a planificar una nueva campaña, esta vez a Arabia, y luego a Sicilia, Italia e incluso Gibraltar. Sin embargo, se enferma en mayo y su condición comienza a deteriorarse rápidamente. Exactamente lo que estaba pasando es incierto. Podría haber sido la fiebre del Nilo, los efectos del consumo prolongado de alcohol, o una de las muchas heridas que había sufrido en batallas en las que nunca se contuvo, sino que siempre peleó a la cabeza de sus hombres. También puede haber sido envenenado. Según varias fuentes, lo más probable es que se mezcle con el vino una planta de estornuda blanca venenosa o arsénico. En cualquier caso, un mes antes de cumplir los 33 años, en junio del 323 a.C., Alejandro Magno yace en su lecho de muerte en Babilonia, con sus principales oficiales reunidos a su alrededor. Tienen una sola pregunta: ¿quién gobernará tu imperio? El más fuerte, responde el exhausto Alejandro. Esas son sus últimas palabras, y probablemente podamos imaginar lo que seguirá.